A partir de este momento, estamos contigo, contigo unidos, contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo, Andrés Velázquez. Muy buenas tardes a todos nuestros queridos y distinguidos oyentes. Les habla Andrés Velázquez en una nueva emisión de su programa Contigo, correspondiente a hoy miércoles 29 de septiembre, Contigo Andrés Velázquez. Nuestro agradecimiento a toda esa audiencia que hoy nos acompaña y y es como un reestreno porque habíamos tenido ya algunas semanas de no poder realizar el programa en vivo y directo debido a que estuve afectado, como todos ustedes saben, porque lo puse en redes, de el virus COVID-19. Afortunadamente y gracias a Dios logramos superarlo. Yo diría que después de unos 2 o 3 días que fueron lo realmente complicado que estuve, lo demás anduvo sin contratiempo. Pero bueno, eso me lleva a, una vez más, como lo hemos planteado siempre en el programa, ratificar nuestro llamado en función de que, hay que mantener las normas de cuidado, hay que mantener toda la seguridad necesaria frente al COVID, hay que guardar la distancia que se requiere, hay que lavarse las manos, hay que mantener el tapaboca. Bueno, en definitiva, las recomendaciones de seguridad biológica, sí, todas las seguridad biológica que se recomienda para el tema COVID. Y este retomar del programa en vivo, quiero arrancarlo el día de hoy con nuestro compañero Alfredo Ramos, con quien estuvimos antes de entrar en esta etapa del COVID, recorriendo el país, conversando con buena parte de los venezolanos en distintos estados de Venezuela y compartiendo en distintas asambleas. Antes quiero dar los créditos necesarios para nuestra compañera Gulik Charcaya en la producción general, a Yaí Pacheco en la producción del programa, a nuestro buen amigo José Gregorio González en la magia del sonido, todo este equipo bajo la dirección de Jaime Nestares. Sin pérdida de tiempo, ya tenemos a Alfredo Ramos en línea. Alfredo, buenas tardes. Tu saludo para este reinicio de nuevo del programa después de haber pasado el tema COVID. Bueno, ya sé todo lo que tú me decías con relación al COVID. Todavía quedan algunas secuelas relacionadas con cansancio, este tipo de cosas, pero que no nos impide, en todo caso, conversar y atender el programa y comenzar a retomar toda nuestra actividad diaria, cotidiana y todas las responsabilidades que tenemos en esta lucha por la libertad y por la democracia en Venezuela. Buenas tardes y tu saludo para toda la audiencia. Buenas tardes, Andrés, a todos, de verdad, y contento por haber superado esta terrible enfermedad que yo siempre he calificado, que además de peligrosa es muy, muy traicionera. Gracias a Dios ya tenías tus 2 vacunas, eso ayudó bastante para que esa enfermedad no avanzara más en tu organismo. De verdad, muy alegre, muy contento que te estés reincorporando pues a esta batalla, a esta dura lucha por lograr recuperar la libertad y la democracia en Venezuela, Andrés. Sí, bueno, Alfredo, sin pérdida de tiempo, fíjate tú, hoy en la mañana se hizo público los resultados del nuevo estudio en COVID que adelanta Luis Pedro España, profesor
de la materia social o de las investigaciones de la Universidad Católica y dio datos interesantes. Y por allí quiero iniciar mi conversación contigo en esta primera parte del programa. Dio detalles tales como la pobreza total en Venezuela en el orden de un 94%, la pobreza extrema en Venezuela 76%, alertó igualmente sobre que la pobreza ha hecho o ha requerido del aumento de la exclusión educativa. Más pobreza, más exclusión educativa. Niños entre 3 y 5 años de edad que viven en hogares donde se prioriza la alimentación antes que el tema escolar. Yo digo que los hallazgos en este estudio en el impacto de niños de toda nuestra población infantil es demoledor, y eso por supuesto es lo que en este caso tiene que preocuparnos. Llegamos a prácticamente un techo de la pobreza total en Venezuela, tal como lo decía, con 94% de pobreza total, y plantea también este estudio, revela que el porcentaje de niños con problemas de salud es mayor que al de la población general. 13% de niños menores de 5 años y 11% el resto de niños afectados, para un gran total de 61% de los niños menores de 5 años que tienen incluso también presentan gripe o alguna enfermedad respiratoria. En definitiva, yo diría que los datos reveladores que nos presentan un cuadro de pobreza en Venezuela, como bien lo señalan, de 94% y 76% la extrema, está reflejado en esta situación, al fin de cuentas, de los niños en Venezuela y su estado que pudiéramos referir de alarma. La situación que revela este estudio, Alfredo, ¿cómo la recibes? ¿Cómo se vive en el caso del estado Lara, donde por cierto vi que un joven había perdido la vida el día de ayer porque no encontraron suero antiofídico y murió por falta de un suero antiofídico? Una situación verdaderamente lamentable. ¿Cómo se refleja en el estado Lara, por ejemplo, esta situación que revela a nivel nacional el estudio en COVID? Bueno, lo que revela ese estudio sobre la pobreza, indudablemente que reafirma y ratifica el rotundo fracaso de esta revolución de pacotilla, de este socialismo del siglo XXI, que no ha sido más que el saqueo inmenso histórico que se le haya hecho a un país, como es el caso de Venezuela, por parte de una dictadura oprobiosa que se ha dedicado única y exclusivamente a llenar sus bolsillos, a terminar con todas las instituciones que teníamos en el país, y por supuesto se ha dedicado al saqueo de las riquezas y de los dineros públicos en Venezuela. La corrupción enorme demuestra eso, porque cada venezolano que está en condiciones de pobreza, cada venezolano o cada familia que está en condiciones de hambre, que en algunas familias si acaso comen una sola vez al día, y que estén en esa situación de pobreza total por el orden del 94% en todo el país y 72% de pobreza extrema, demuestra pues el gran daño que se ha producido en Venezuela en estos últimos años
y sobre los cuales ha recaído fundamentalmente en la niñez venezolana, en los adultos mayores. Yo creo que eso nos obliga aún más, Andrés, nos obliga aún más a continuar en esta lucha hasta lograr la liberación plena y total de Venezuela y desalojar del poder a esta banda de delincuentes que asaltó y usurpa el poder en Venezuela. Yo creo que esas cifras son aterradoras, cifras que demuestran, pues, ratifico lo que dije al principio, el rotundo fracaso de este modelo político, económico que se ha instaurado en Venezuela, como muy bien tú lo has calificado, que es un modelo de perpetuidad en el poder por esta banda de delincuentes que tenemos en Venezuela. Yo creo que eso, por supuesto, si bien es cierto, da una profunda tristeza y un dolor lo que está pasando el pueblo venezolano, nos reafirma, nos ratifica y por supuesto nos llena aún más para continuar en esta lucha por recuperar la libertad y la democracia. Yo creo que eso es como decir es continuar en esta lucha, no sé cómo decírtelo, nos reafirma aún más la necesidad urgente de salir de la dictadura de Nicolás Maduro, recuperar las instituciones, recuperar el aparato productivo, que yo estoy seguro que una vez que logremos el desalojo del poder de esta banda de delincuentes, este país se va a recuperar. Prácticamente con esa cifra lo que estamos hablando es de una generación perdida, completa. Sí, a eso quería referirme, Alfredo. Estas demoledoras cifras que confirman lo que ya en otra oportunidad investigaciones realizadas por la UNICEF de Naciones Unidas en relación a la población infantil en Venezuela y la situación de alarma que señalaba por considerar que en el orden de más de 5 millones de niños en el país estaban en una situación grave que ellos la calificaron de emergencia alimentaria por el grado de desnutrición que presentaban y ahora reconfirmada por este estudio hecho por la Universidad Católica. Bueno, sencillamente lo que nos plantea, tal como tú lo señalas, es que compromete el futuro del país. El futuro del país comprometido, porque todo lo que afecte hoy en materia de alimentación, en materia de salud, en materia escolar, de educación a nuestra población infantil, por supuesto que nos está trazando o delineando un país de un futuro incierto, porque ellos son el futuro del país. Y eso implica entonces que definitivamente es grave la situación y nos plantea definitivamente una situación desde el punto de vista social, desde el punto de vista humanitario, grave para Venezuela. Así es. Es indudable que el tema del futuro del país está comprometido con esta dictadura, es decir, una dictadura que lo menos que se ha ocupado es de los sectores más empobrecidos, sino fundamentalmente es una minoría, con esa cifra del 94%, lo que te está diciendo es que es una minoría de enchufados, de los que están en el círculo del poder, que tienen acceso a todos los servicios y por supuesto a la alimentación y a todos los bienes de servicio, porque tienen el poder. El hecho de tener un 94% de pobreza, pues eso es dantesco para un país donde se han manejado tantos recursos, ingentes recursos, miles y miles de millones de dólares durante estos 20 tantos años que llegaron al poder estos señores del año 98 y que ha generado pues esta situación de empobrecimiento de vastos sectores de la población. El hecho de que hayan niños o familias enteras, hogares, que solamente los ingresos que tienen lo dediquen única y exclusivamente para medio comer, para sobrevivir, demuestra pues que, como tú muy bien lo has dicho, pues se está comprometiendo el futuro del país, porque ya esos niños
no tienen posibilidades de accesar a la escolaridad, a la educación, sino fundamentalmente su familia está dedicada a buscar ingresos para sobrevivir. Y eso, bueno, demuestra pues que en el país las futuras generaciones están totalmente comprometidas y no hay posibilidades de tener un futuro. Por eso tenemos en el caso los millones de venezolanos que se han tenido que ir, Andrés, 6 millones de venezolanos. De continuar esta situación se está hablando de hasta 7 millones de venezolanos para el año que viene, que van a huir del país producto pues de situación de empobrecimiento, de hambre, de no tener oportunidades a la educación, a la salud, a los servicios públicos. Indudablemente que eso lo que genera es mayor que la diáspora crezca aún más producto de esta situación. Sí. Pero insisto, Andrés, en que eso nos compromete también más a nosotros, Andrés. Nos compromete aún más en que no podemos desmayar en esta lucha por lograr el cambio político en Venezuela. Entender que la única manera de dar un viraje a la situación económica, política y social en Venezuela es con un cambio político, con un cambio de este régimen que es el que nos ha llevado a esta situación de pobreza atroz que tenemos los venezolanos. Alfredo, tocaste un punto que es el relacionado con la diáspora verdaderamente doloroso, porque recientemente conocemos por allá, por Chile, un ataque hacia venezolanos que forman parte de esta diáspora, de estos migrantes que se han desplazado desde Venezuela para otros países del continente. Y bueno, doloroso porque se trata de nuestros compatriotas, doloroso porque se les violan derechos humanos, y la violación de derechos humanos no tiene, yo diría que fronteras. Donde sea que se cometan hay que condenarlos, y de donde vengan. Y este es un caso verdaderamente que lo repudiamos, lo condenamos, hacemos un llamado a todos los países que tengan emigrantes de cualquier parte del planeta, bueno, a atenderlos, no pueden atacarlos. La xenofobia no puede ser una actitud frente a una necesidad, y que, y que así como condenamos ese hecho, al punto que quiero ir, Alfredo, es que ¿por qué se genera este desplazamiento? Yo termino, así como condeno el ataque a los inmigrantes venezolanos, condeno, y tengo que condenar mucho más todavía, las razones por las cuales salen venezolanos huyendo prácticamente de nuestro país, buscando una segunda oportunidad o una nueva oportunidad, futuro, calidad de vida, posibilidad de ingresos, empleo para ellos y su familia. Entonces, es allí donde al final de cuentas yo aterrizo señalando que esto es de responsabilidad exclusiva de este régimen dictatorial, tiránico, que encabeza Nicolás Maduro, usurpando el poder. A ese punto es el que quiero llegar. Condenamos todo acto xenofóbico contra nuestros compatriotas en cualquier parte del mundo, pero por supuesto que lo que ha generado esta situación que no habíamos visto nunca en el pasado es precisamente una situación de dolor que, como bien lo relata este estudio en COVID, bueno, nos ha llevado a un estado de pobreza y de ruina generalizado en toda Venezuela. Tu punto de vista sobre el tema. Bueno, primero decir que Maduro no tiene ningún tipo de autoridad moral para estar haciendo señalamientos en relación a lo que está ocurriendo con los venezolanos. Todo el mundo condena, y nosotros también ratificamos nuestra posición de condenar esos actos de humillación, de xenofóbicos en contra de nuestros migrantes venezolanos. Pero el gran responsable de esta tragedia que están viviendo los venezolanos es Nicolás Maduro. Nicolás Maduro
llevó a la situación de extrema pobreza, destruyó totalmente el país, acabó con todos los servicios públicos y con todas las oportunidades que tenía en Venezuela. Y producto de eso es que los venezolanos huyen, porque lo que hacen los venezolanos es huir de un país totalmente acabado, destruido, donde no hay oportunidades, donde se pulverizó los sueldos y los salarios, donde se acabó con el valor del empleo. Indudablemente que el venezolano se ve obligado a ir de su país, a irse de su país, buscando mejores oportunidades tanto para él como para su familia. Eso es lo que ha venido ocurriendo. Un país que con esas cifras tan alarmantes que tú decías que del estudio del UCAC de 94% de pobreza, indudablemente que el venezolano se ve obligado a trasladarse a otros países buscando mejores oportunidades. Es bueno destacar que los venezolanos no teníamos como norma o como costumbre migrar a otros países. Los venezolanos amamos este país, queremos este país, e independientemente de las dificultades que se tenían en otras oportunidades, en otras etapas, el venezolano siempre tenía oportunidades en Venezuela y no tenía como costumbre migrar a otros países. Se vio obligado a irse de este país producto de la imposición de una dictadura, de unos delincuentes que asaltaron y usurpan el poder, que saquearon este país, que lo acabaron, y eso obligó inmediatamente que la gente reaccionara, que es buscando otros países para buscar oportunidades para ellos y para su familia. Eso es lo que ha ocurrido. El gran responsable del sufrimiento de nuestro pueblo, de la hambruna, de la pobreza, del sufrimiento de nuestro pueblo que tiene que caminar miles de kilómetros desde Venezuela, atravesando montañas, ríos, con todos los peligros, donde muchos han dejado su vida en esos caminos. El gran responsable de esta situación es Nicolás Maduro. Por eso cuando uno lo ve condenando la xenofobia, bueno, pero si el gran responsable de que ocurra eso a nuestros compatriotas, a nuestros ciudadanos, es Nicolás Maduro. Por supuesto, todos condenamos la xenofobia, venga de donde venga y donde esté, porque a nadie se le puede negar sus derechos, no importa el país donde esté, y menos a niños, como ocurrió en el caso de Chile, de verdad, sí. Esa humillación, ese acto de xenofobia, de agresión en contra de los venezolanos, eso es indudable que Alfredo, es condenable. Sí, Alfredo, ya para finalizar esta parte del programa contigo, y agradeciéndote mucho que hayas en este reinicio o retomar el programa en vivo y directo, bueno, queríamos hacerlo efectivamente, compartir contigo este arranque. Quería, antes de despedir, que tocaras una denuncia que se viene haciendo. Por cierto, se la vi en redes a Iván Freites, dirigente sindical petrolero, que está huyendo precisamente por persecuciones del régimen contra él. Y él destacaba que 7 trabajadores del complejo refinador de Paraguaná les habían sido allanadas sus casas, a estos 7 trabajadores petroleros que habían sido detenidos y habían sido trasladados a Caracas bajo las órdenes del DGCEDIN. Entonces, estamos frente a la situación vivida con Rubén González, frente a la situación vivida con el caso de Ronald, que tiene ya 10 años también detenido. Eudis Giró, bueno, tantos trabajadores que han sido sometidos a prisión, y ahora de nuevo esta persecución, y la acusación siempre es la misma, Alfredo: terrorismo. Yo no sé de qué se le puede acusar de terrorista a un trabajador que defienda derechos de los trabajadores, a un dirigente sindical, o que se busquen excusas de falla en sus empresas para llevarse los presos, sencillamente porque reclaman derechos laborales. ¿Tu opinión al respecto? Bueno, fíjate, Andrés, que a esos trabajadores los acusan
por daños o porque supuestamente se produjeron fallas en el sistema, en el complejo refinador de Paraguaná, cuando todo el mundo sabe que esas refinerías en Venezuela fueron destruidas por ellos, saqueadas por la dictadura de Nicolás Maduro. Entonces cada vez que hay una falla se la quieren achacar a algún trabajador, que bueno, tú sabes lo que significa el sacrificio de ese trabajador, el riesgo que significa ese trabajador estar en unas instalaciones donde no hay inversión de ningún tipo, donde se han convertido esas empresas en chatarras, donde el Estado hasta ahora no ha hecho inversión y por supuesto eso genera fallas. Entonces la culpa se la echan a los trabajadores cuando la responsabilidad tiene que ser por parte de los que manejan los recursos en Venezuela. Eso es totalmente condenable. Yo creo que los trabajadores aquí debemos, o nosotros como parte de lo que fue la lucha sindical, elevar nuestra voz de protesta, exigiendo la libertad plena de esos trabajadores y de todos los presos políticos. Yo creo, Andrés, aprovechando esta oportunidad que me dices de los trabajadores detenidos del complejo refinador, debemos hacer una campaña exigiendo la libertad de todos los presos políticos, civiles y militares. No es posible que ahorita esté una mesa en México de negociación y yo creo que ahí debemos colocar el punto de la libertad para todos. Ya basta de que la dictadura continúe teniendo a los presos políticos como fichas de canje. Suelta uno, mete preso 7. Lo que llaman la puerta giratoria, que es la política que ha venido utilizando la dictadura de Nicolás Maduro. Es decir, hagamos todo un esfuerzo, además de aprovechar de exigir la libertad de los presos políticos, de estos detenidos del complejo refinador, exigir la liberación plena de todos los presos políticos, civiles y militares. Finalmente, Andrés, para decirte, hoy he estado todas estas semanas en unas reuniones. Estamos convocando, y yo quisiera que eso fuese nacional, Andrés, una propuesta ahí para el presidente Juan Guaidó, que pudiéramos hacerlo, que arrancáramos el 16 de octubre una movilización nacional para construir un movimiento exigiendo elecciones presidenciales libres y justas como solución de raíz, de fondo, al grave problema político, económico y social que vive Venezuela. Gracias, Alfredo. Gracias a ti, Andrés. Saludos a todos. Vale, gracias Alfredo Ramos desde el Estado Lara, exalcalde del municipio de Iribarren. Interesante conversación, estos temas que hemos abordado con él. Vamos a hacer nuestro primer corte y ya venimos con nuestra invitada especial también de nuestro día de arranque, la doctora Marta Tineo. Ya venimos. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Es una interpretación de tendencias para tu signo zodiacal, un espacio guiado por los movimientos planetarios y sus consecuencias. Acompaña a nuestros astrólogos a descubrir lo que le deparan los astros signo por signo. Guía astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM.
Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada. Y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos. Y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya. 0424-134-6035 en Instagram wprada.ve. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750. De vuelta en su programa Contigo, correspondiente a hoy miércoles 29 de septiembre, contigo Andrés Velázquez. Bueno, interesante conversación, la sostenida con el ingeniero Alfredo Ramos en esta parte inicial del programa, y ahora tenemos, yo diría que una invitada muy especial. Con ella hemos conversado en otras oportunidades en este programa, hemos compartido, cosa que agradecemos muchísimo, haya de nuevo tenido la amabilidad de establecer el contacto, y se trata de la doctora Marta Tineo. Ella es coordinadora general de la organización o de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón. Ha venido haciéndole seguimiento a todos estos casos relacionados con violación de derechos humanos, asesinato de ciudadanos, delitos de lesa humanidad que se han venido cometiendo. Asiste, por supuesto, casos concretos de presos políticos en Venezuela, y hay un caso escandaloso, diría yo, que es el caso de David José Vallenilla, asesinado el año 2017, y que sorpresivamente la juez del juzgado del Tribunal 15º, ya voy a precisar con ustedes su nombre, que aquí lo tengo. Esta juez declaró juez del Tribunal 15º del área metropolitana, Kenia Carrillo, la jueza que absolvió al criminal que arrebató la vida, que prácticamente ajustició a el joven David José Vallenilla, que estaba a un mes de graduarse de enfermero, y que escandalosamente esta juez, repito su nombre, Kenia Carrillo,
del Tribunal 15º del Área Metropolitana, bueno, sencillamente absolvió a este criminal de nombre Arlie Cleivy Méndez Terán, sargento de la aviación. Repito su nombre, Arlie Cleivy Méndez Terán. Es el nombre del asesino que a quemarropa hizo 2 disparos que le arrancaron la vida al joven David José Vallenilla. Su padre, del mismo nombre, David Vallenilla, ha hecho las denuncias pertinentes con el dolor de padre que ha tenido 4 años esperando justicia. Entonces le salen sorpresivamente con una decisión tan escandalosa, y precisamente para tratar este caso y en todo caso analizar la situación a la luz de este acontecimiento escandaloso, ver si hay o no, o verificar si hay justicia en Venezuela, bueno, hemos invitado entonces, y gracias, doctora Marta, por conversar con nosotros para tratar este caso. Sus impresiones en esta interesante conversación con usted la tarde de hoy. Bienvenida. Gracias a ustedes por la invitación, pero siempre sí. ¿Aló? ¿Me escuchan? Hola, ¿me escuchan? Hay un poquito de dificultad. ¿Aló? Sí, ¿logran escucharme? Sí, ahora sí. Adelante. Bien. Disculpen de verdad la falta de conexión, pero bueno, ya sabemos cómo va esto. Lo primero es agradecer, Andrés, la invitación a tu espacio. Para nosotros es muy importante que estos temas sean pues, considerados como lo están haciendo ustedes. En realidad todos los medios de comunicación, la reacción ha sido pues inmediata y contundente, ¿no? Nosotros por parte de los medios de comunicación, sino de toda la sociedad venezolana, justamente por los canales. Lo primero es que sí quiero hacer, porque el señor David Vallenilla forma parte de nuestra organización. ¿En qué sentido? Se encuentra, una organización de víctimas. Fue fundada por Rosa Orozco, madre de Geraldine Moreno, asesinada en el 2014. Pero justamente desde el mismo momento que fundamos la organización, lo que hemos querido es que sean las propias víctimas de la represión las que hagan parte, digamos, de nuestra propia vida organizacional. Entonces, el señor David Vallenilla, mientras estuvo en Venezuela, formó parte de Justicia, Encuentro y Perdón. Es decir, es un caso que hemos acompañado desde el mismo momento en que ocurrió. Y por eso, pues, tenemos no solo la información muy clara, sino que hemos tenido la oportunidad de compartir todo este dolor, porque la verdad es que, y ayer yo lo escribí en un artículo que vamos a publicar recientemente, el señor David lo han asesinado 2 veces. La primera vez le asesinan a su hijo, y por segunda vez ahora le asesinan sus legítimas demandas de justicia. Es decir, él ha sufrido 2 pérdidas definitivamente irreparables. Y porque conozco perfectamente el caso de David José y tengo pues especial afecto y cercanía con el señor David, lo primero que voy a hacer es una pequeña corrección. David José ya era enfermero al momento de que fue asesinado. No había recibido el título, no se había realizado el acto de grado, pero ya él era enfermero. De hecho estaba trabajando el día que asesinan a David, venía de trabajar, había salido de un centro de salud en el que ya estaba trabajando como enfermero y ya estaba haciendo David José un posgrado en quirófano. Así que, bueno, es importante pues para nosotros siempre destacar quiénes eran esas víctimas, quiénes eran esos muchachos. Bien buena la aclaratoria, sí. A quienes terriblemente le cegaron la vida. Vamos con el caso. Efectivamente, todos sabemos, esta fue una ejecución televisada. Si en algún caso no pudiera haber lugar a dudas de cómo pasó y de quién cometió ese terrible asesinato, es en el caso de David José. Nosotros vimos cuando asesinaron a David José. Vimos a un funcionario resguardado, uniformado, protegido detrás de una reja, disparando a quemarropa a un joven que no tenía, como lo dice siempre el señor David, más que un morral al hombro, y en ese morral lo que tenía era el envase vacío del almuerzo
que acababa de tomar en su sitio de trabajo, del que salió y se fue a manifestar, porque además hay que destacar, es nuestro derecho manifestar. Entonces todos vimos cómo fue asesinado David y sin embargo, y habiendo sido una ejecución televisada, el Ministerio Público demoró pues la conclusión, la presentación del acto conclusivo de su investigación. Finalmente presentó una acusación, se inicia un juicio que fue suspendido en un momento y después de 4 años, que en definitiva además era un tiempo injustificable para un caso en el que habían suficientes elementos de prueba como para que hubiese una sentencia mucho más rápida. Finalmente esta jueza, la señora Carrillo, decide absolver al acusado. Debo decir además que en el caso de David, el señor David Vallenilla padre es abogado de profesión y en consecuencia él se querelló como víctima en este proceso y presentó una acusación privada que incorporaba otros delitos que no quiso incorporar la investigación del Ministerio Público, la acusación del Ministerio Público. Entre las cosas que incorporaba la acusación privada que presentó el señor David Vallenilla estaba el quebrantamiento de pactos internacionales en materia de derechos humanos, de tal manera de que fuera juzgado por violación de derechos humanos y no solamente por homicidio intencional. Esa acusación privada fue desestimada por ese tribunal, es decir, que ya este tribunal daba muestras de cómo lamentablemente no estaba considerando los hechos y la verdad tal cual estaba planteada. Entonces desestimó la acusación privada y luego presenta esta decisión absolutoria. Evidentemente esta decisión termina siendo el aval, la demostración en un hecho práctico e inmediato de lo que ya nos alertaba, de lo que ya señalaba categóricamente el informe de la misión independiente de hechos para Venezuela. Recordemos que hace un par de semanas la misión presenta su segundo informe de actualización focalizado justamente en el comportamiento del sistema de justicia venezolano. En su omisión al momento de juzgar y condenar violaciones a los derechos humanos, pero también cómo el Poder Judicial, actores del Poder Judicial, entiéndanse fiscales, jueces y otros funcionarios, han participado o han favorecido la consumación de violación a derechos humanos. Y esta decisión de la doctora Carrillo, pues lamentablemente y de forma muy clara, sin dar lugar a dudas, para quienes quisieron de alguna manera desconocer el contenido de ese informe o decir pues que era manipulado o que la información no era cierta, me refiero a voceros gubernamentales que inmediatamente reaccionaron pues negando la veracidad de esa información, pues esta decisión que se toma una semana después lo que hace es dejar por sentado que efectivamente en el sistema de justicia venezolano no hay voluntad de juzgar y de condenar a los responsables de crímenes contra los derechos humanos. Si había querido dejarse en tela de juicio la contundencia y la veracidad del informe que acaba de publicar la misión, pues esta decisión definitivamente lo que hace es reafirmar en todas sus letras ese informe. Doctora, y en este caso concreto, ¿podríamos decir que la única y exclusiva responsabilidad es de el criminal, del sargento? ¿Qué hay de la cadena de mando? Y si no se encuentra justicia en Venezuela, este caso pareciera ser muy nítido, muy claro, como para acudir ante la justicia internacional. Sin duda. Lo primero, respecto a la primera pregunta, efectivamente, no solo en este caso, en todos los casos de ejecuciones extrajudiciales en el contexto de manifestaciones pacíficas, como en todos los casos de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas, por razones de conciencia o como parte de un patrón de persecución política, nosotros hemos logrado documentar y establecer desde las organizaciones civiles venezolanas. La perdimos. Sí, se nos acaba de caer la comunicación con la doctora Marta Tineo. Vamos a ver si logramos recuperar. Bueno, eso es gajes del oficio.
diría yo, sencillamente porque los temas relacionados con comunicaciones, internet, viven en permanente falla, constante falla. Y eso, bueno, aquí una consecuencia de eso. Ya estamos tratando de retomar con ella la comunicación porque su explicación, tal como ha hecho la narrativa de todo este caso, bueno, súper interesante y que puede clarificar efectivamente los pasos que se tienen que dar en este sentido en búsqueda de justicia. Porque en Venezuela no hay justicia. Vamos a ver si no logramos por la vía del Zoom, por la vía de Internet, vamos telefónicamente, podemos... la tenemos telefónicamente. Doctora Tineo, ¿me oye? ¿Me oye? ¿Aló? Sí. ¿Me logran escuchar? Sí. Tengo bastante ruido en la comunicación, pero la estoy oyendo. Bueno, comenzaba a explicar sobre, cuando se cortó, comenzaba a explicar sobre el tema de la cadena de mandos y las responsabilidades que pudieran estar de otros funcionarios incluidas en este caso. Estoy acá. Ajá. Continúe. Discúlpeme, por favor, que aquí se fue la conexión. Sí, adelante, la tenemos por acá. teléfono. Bueno, le decía, en este caso, como en todos los casos de ejecuciones extrajudiciales en el contexto de manifestaciones pacíficas, así como detenciones por razones políticas, casos de tortura, desapariciones forzadas, nosotros hemos logrado documentar que se trata de un patrón sistemático y generalizado de ataques contra determinados grupos de la sociedad civil. ¿Quiénes son o quiénes forman parte de esos grupos? Pues definitivamente la gente ha expresado su oposición, su disidencia contra políticas públicas erráticas, contra el gobierno nacional. Este grupo ha sido, de alguna manera, a través de un patrón de persecución política, bueno, por una parte ejecuciones extrajudiciales, por otra parte estas detenciones de las que hablo. Se trata de un patrón. Y cuando hablamos de un patrón sistemático y generalizado de ataque, evidentemente aquí opera toda una cadena de mando, ¿de acuerdo? Porque un funcionario de forma aislada no pudiera ser responsable de un patrón de ataque. Es decir, un funcionario de la Guardia Nacional en Carabobo, pudieras decir, si fuera un hecho aislado, bueno, mira, este funcionario cometió un delito y debe ser juzgado y condenado. Pero cuando tú ves que ocurre lo mismo en Carabobo que en Lara, y lo mismo en Maracaibo que en Zulia, y lo mismo en el 2014 que en el 2017 o en el 2019, tú te estás dando cuenta que es un patrón, ¿sí?, que está siendo ejecutado por esos funcionarios. Pero evidentemente el diseño y la ejecución de ese patrón forma parte de funcionarios de alto nivel, que tienen la autoridad, la capacidad de dar órdenes para que ese patrón se ejecute. ¿De acuerdo? Sobre esa base, evidentemente, en el caso de David, como en el caso de las 330 víctimas de la represión en nuestro país, pues se trata de que hay máximos responsables y hacia allá se tienen que dirigir las investigaciones y estas son las personas que deberían ser individualizadas y finalmente sometidas a un juicio por la comisión de crímenes de lesa humanidad. Esto no lo está diciendo Marta Tineo, esto lo ha dicho la Misión Independiente de Determinación de Hechos de la ONU. Esto lo ha dicho la fiscal de la Corte Penal Internacional cuando, al haber concluido la fase 2 del examen preliminar, dijo, tengo suficientes razones para considerar que en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad. Y por eso es que estamos en la fase 3 del examen preliminar, que ya no es para ver si se han cometido o no crímenes de lesa humanidad, sino justamente para examinar el comportamiento del sistema de justicia del Estado del que se trata, de si tiene la capacidad o la voluntad de investigar y condenar a los responsables de esos crímenes.
Sí, Respondiendo entonces su segunda pregunta, el caso de David Vallenilla deja muy claro, y la conclusión sería lógica, no lo dice Marta Tineo, lo dice evidentemente toda, digamos, la doctrina y el Estatuto de Roma y todo lo demás, pues que pareciera que queda muy claro que en Venezuela no existe la voluntad o la capacidad de juzgar esos crímenes. Y ese caso, pues definitivamente alimenta, nutre de forma determinante ese examen que en este momento se está haciendo en la Fiscalía. Porque si la Fiscalía está analizando si hay capacidad y voluntad y sales con una decisión de este tipo, donde una ejecución televisada es absuelta y el acusado sale por la misma puerta por la que salen los abogados de la víctima, pues pareciera que la conclusión es muy lógica, ¿cierto? Entonces, no hay creo justicia. que esto responde la pregunta. Así es. Doctora, y finalmente, la reacción del fiscal Tarek William Saad, que dice que va a hacer una investigación relacionada con el caso. ¿Qué le parece? ¿Aló? Ajá, si me parece... la declaración dada por Tarek Ajá. William Saad de que iba a investigar a la jueza. Bueno, lo cierto es que ese pronunciamiento no cambia el estado de las cosas en este momento, ¿vale? Así es. Hay una sentencia absolutoria. En lo personal no sé, o en este momento, cuál es el paradero del acusado, porque ese día salió del tribunal libre. Ahora bien, no sé en este momento cuál sea su situación. Pero lo cierto es que en ese momento hay una sentencia absolutoria. En este momento hay una absoluta impunidad en ese crimen. Ahora, que el fiscal haya anunciado que va a apelar, bueno, esa apelación será conocida por una sala de la Corte de Apelaciones y habrá que ver qué resuelve esa sala de la Corte. Número uno, si decide anular la sentencia o decide confirmarla. Eso está por verse, ¿sí? Que se vaya a iniciar una investigación en contra de la señora Carrillo. Bueno, en todo caso, ese es un hecho independiente, pero volvemos a lo que nos trae acá. El caso de David Vallenilla muestra una absoluta y grotesca impunidad y que se inicie una investigación contra esta señora no cambia las cosas. Yo le voy a decir en lo personal, cuando yo recibí la noticia de voz del señor David Vallenilla, cuando él recibió esa noticia, el señor David Vallenilla está en España, porque se tuvo que ir del país también, me llamó a mí en primera persona, desesperado. Yo sentía que ese día a ese señor le iba a pasar algo. Totalmente desesperado e impotente, entre la ira, el dolor, la frustración. Ahora anuncian una apelación. El dolor, la revictimización de esa víctima, esa familia totalmente adolorida e impotente ante esta terrible injusticia, porque no solo te asesinan a un joven, a tu hijo, sino que encima la justicia se burla de ti y te revictimiza. Sí. Más allá de lo que pasa con la apelación, nadie está pensando en el daño moral y emocional que se le sigue causando a las víctimas. Sí. Yo que soy una defensora que no trabaja para redactar informes, yo soy una defensora que trabaja con las víctimas. Ese día sentí un dolor profundo ante la impotencia de un padre llorando ante semejante injusticia. Y por eso voy a cerrar con lo que inicié esta entrevista. Al señor David lo han matado 2 veces, cuando le asesinaron a su hijo y cuando un tribunal venezolano es capaz de absolver a quien todos en este país vimos ejecutando a ese muchacho. Doctora Marta Tineo, yo quiero de verdad agradecerle sus palabras, todo el relato que nos ha hecho, con esa pasión y ese dolor que estoy seguro comparten todos los venezolanos frente a esta gran injusticia. Y la siento no solamente como usted dice, no es una funcionaria o una persona que está allí para redactar informes en esa ONG, sino que está involucrada de verdad en la búsqueda de justicia. Nosotros desde este programa o desde donde nos encontremos, la ayuda y el aporte que podemos hacer para esa causa de la libertad y de la justicia en Venezuela
es continuar denunciando, presionando y haciendo del conocimiento de todos los venezolanos, haciendo visible este tipo de injusticia y de actos grotescos, como usted bien lo ha considerado, en materia de justicia en Venezuela. Y la contundencia con lo que lo dice. A David José Vallenilla lo han asesinado 2 veces. No hay justicia en Venezuela. Tiene que entrar a actuar la Corte Penal Internacional ya, urgentemente en Venezuela. Esa es mi conclusión después de oírla. Muchísimas gracias y un gran abrazo. Gracias a ustedes. Disculpen los errores en la conexión. Vale, bueno. Que estén muy bien. Gracias. Bueno, hemos llegado al final del programa. Yo diría que doloroso programa. De verdad, igual que la doctora, siento esto en el alma. Como he dicho, ratifico que el aporte, la ayuda que podemos dar es visibilizar todo esto y pedirle a los venezolanos no callar, pedirle a las víctimas no callar, no rendirse. Vamos a obtener justicia y vamos a obtener libertad. Muy buenas tardes a todos. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye. Solo por RCR 700.